pero así nos vemos las caras. Yo estoy muy ilusionada porque es la primera vez que veo muchas de las caras de la tribu, de la comunidad Los Racer, de la lista, en la que no sé si llevas mucho tiempo, llevas poco leyendo los emails, pero yo hace pues un año y medio que mando emails en esa lista cada semana y construyo esta comunidad, pues porque fue mi propósito y mi proyecto cuando decidí dejar ACNUR y era algo que ya venía desde antes, esta vocación de trabajar como compañeros y compartir como compañeros y hacerlo abiertamente, que es lo que voy a hacer hoy aquí y es lo que os he adelantado un poquito en los emails. Hoy quiero que hablemos evidentemente del mirlo blanco, de esta metodología que fue un antes y un después para mí, pero no quiero que eso sean solo palabras, sino que quiero mostrároslo con datos. Entonces, mientras van entrando más personas, de momento somos 9 por aquí, hay bastantes más inscritos, entonces voy a dar 5 minutitos por ahí para que le dé tiempo a todo el mundo a entrar. Antes de entrar en materia propiamente, hablamos un poquito pues del tiempo, no sé por dónde estáis, si estáis en los calores de Madrid, si estáis al otro lado del charco algún madrugador o madrugadora. Si queréis por aquí el chat lo tendremos abierto. Y nada, un gustazo ver por aquí caras que solo veía en un email escrito con arroba y vosotros igual. No sé si alguien ya me había visto por algún congreso o bueno, seguro que hay gente aquí que nos conocemos personalmente, pero de momento, Soledad Canals, ¿qué tal? Miquel, buen día. Aquí vamos entrando más, nos damos esos 5 minutitos de cortesía. Todavía no hemos empezado a entrar en materia para los que vais entrando un pelín rezagados. Javier, Nereida, Judith, qué ilusión iros viendo caras por aquí. Qué bueno. Si no hay una causa mayor o un desastre detrás vuestro, poneros la cámara, aunque sea con un fondo virtual como el de Mariló Valle, que estás ahí en... No es un valle, pero es una bahía. Así que nada, fenomenal. Bueno, pues vale, ya vamos subiendo aquí el número de asistentes. Begoña, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Mm, ¿Qué tal? Hola, 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 hola. Qué bien veros vuestras caritas por aquí. Bueno, yo no voy a usar PowerPoint. No me acaba de gustar mucho las sesiones de PowerPoint. Voy a compartir pantalla cuando corresponda. Tengo aquí algunas notas para no olvidarme de nada. Tengo aquí una pantalla en la que tengo la landing que a partir de mañana tendréis acceso. Tendrá acceso ya a toda la lista de todo el mundo cuando lo difunda con la grabación de lo de hoy y con alguna información que me va a servir de chuleta de lo que os contaré después de la estructura de este grupal y cómo va a ser. Entonces, bueno, yo estoy aquí centrada en la cámara, en la pantalla y puntualmente pues os compartiré pantalla para cositas que os quiero enseñar, como ya os adelanté en los emails. Yo soy mucho, lo sabe Begoña y otra gente que ha estado en el grupo que llamé en su día los Racers. Yo he trabajado, bueno, no sé, aquí algunos ya sabéis mi trayectoria, pero he estado 15 años de fundraiser de uno a uno con estratégicos en la Josep Carreras contra la Leucemia. Llevaba alianzas estratégicas con empresas, fundaciones, durante 6 años y de ahí hice el cambio al Comité Español de ACNUR para poner en marcha el programa de filantropía privada, que era iniciar en realidad el trabajo con grandes donantes, mejor, personas que hacen donaciones de niveles medios altos. En ese caso eran medios altos, luego os contaré un poco más porque no había trabajo de middle donors y toda la parte de legados y testamento solidario. Ahí durante 8 años hasta que decidí pues dar este salto a nivel de proyecto. Para mí esto es una continuación de algo que ya siempre he tenido como filosofía de trabajo y es que somos un sector, que somos profesionales que nos enfrentamos a los mismos desafíos y que compartir en un entorno de confianza, con honestidad, las cosas como son, con los datos, con los fallos también, con los aciertos, con lo que uno puede invertir, otro no a veces, es un activo muy potente y sobre todo nos permite salir de un poco del círculo cerrado que a veces es nuestra organización y de las suposiciones de lo que pasa fuera o de estudios que a veces tienes acceso, otras no,
y estar ahí en un entorno en el que sea seguro y sea fructífero para todos compartir. Entonces yo tengo esa vocación del compartir y desde ahora en esta posición en la que soy independiente y puedo trabajar con muchas causas, pues estoy trasladando mi experiencia y sumándola evidentemente a los profesionales que estáis ya en cada organización para maximizar cosas, para introducir herramientas y habilidades que a mí particularmente me han supuesto un cambio importante, ya no solo en resultados, que por supuesto, pero también en motivación, en desarrollo personal. Pero yo creo que invertir tiempo y tener una mentalidad de inversión en nuestra formación, que la tenga la organización o exigirla porque es un derecho. Y además creo que es un deber irnos reciclando, incorporar cosas y no tener miedo a probar y a cambiar maneras o incluso creencias o incluso resistencias. Y todo el entorno de la redacción persuasiva, del copy, del email marketing tal y como funciona realmente en el sector genera a veces, y me ha pasado con clientes, a una primera fricción o ciertos miedos que son normales. Entonces, bueno, si de alguna manera mi experiencia y lo que yo puedo aportar con datos y de mis clientes os da la tranquilidad de que por lo menos ese camino andado lo tengo y os puedo ayudar, pues esa es la idea. Vamos a entrar un poquito más en materia. Estamos por aquí ahora 20 personas. Puede que haya gente que no se conecte, lo vea luego en la grabación. Lo que sí es que hoy, como os decía, los que estáis aquí, después compartiré el enlace para quien le interese y quiera ya y tenga claro que no quiere perderse ser una de esas 5 organizaciones con las que voy a hacer esta primera edición del Mirlo Blanco. Aquí hoy tendréis el enlace para ya poder reservar y si no, a partir de mañana estará abierto a más personas. Am, bueno, pues eso, hoy un poquito el objetivo es ese, hablar del mirlo blanco, de la metodología, pero también no solo que esto es un sistema, sino que hay una forma de que en cada una de vosotras se decline con una voz personal y aquí es donde tiene un factor muy importante de esta metodología que no es solo una encuesta, siempre lo digo, porque hacer encuestas más o menos puede parecer como evidente, es cuando mezclas eso con conocimientos de fundraising, de estrategia y base persuasiva, es decir, el rol que tiene, el cómo dices las cosas y con qué idea y con qué ángulos, siendo consciente de ellos, maximizas mucho en muchos momentos del proceso la respuesta y el resultado. Y yo quiero ayudaros a hacerlo de esa manera. Pero primero, aunque soy de letras y hablaremos de mensaje, para mí los números, y esto es un aprendizaje que me trajo a mí el convertirme en fundraiser, yo venía mucho del mundo, pues eso, de la comunicación, las humanidades, la escritura, y un fundraiser, aparte de ser un buen comunicador, tiene que ser capaz de medir y de conocer las cifras, porque nuestra misión es dar resultados, es decir, no somos periodistas, no es un lenguaje narrativo, explicativo per se, sino que tiene un objetivo. Y esa es la gran diferencia que yo me encontré y que tuve que aprender y derribar muchas barreras y desconocimientos, que es cuando incorporas la herramienta de la persuasión en tus textos y empiezas realmente a controlar el mensaje con un objetivo. Y es lo que se llama el marketing de respuesta directa, que no es lo mismo que la publicidad o el aspecto más creativo, visual, que también tiene un rol. Pero los textos, y eso está comprobadísimo y en todos los sectores, son lo más importante al final. Y es verdad que muchas veces en webs, incluso en nuestro email marketing, pasamos por encima de una forma más o la que ya conocemos, que es informativa, que son los recursos que cada uno trae, o directamente una petición recurrente, insistente, muy estandarizada y que no es persuasiva. Entonces, bueno, sin enrollarme mucho en eso, lo que quería, al punto que iba es que las cifras son importantes y quiero compartir con vosotros ciertas cifras. Am, vale, por aquí, mira, Galicia, buen día, desde Buenos Aires, Teresita, madrugadora, muy bien. Vale, bueno, yo voy leyendo el chat aquí de vez en cuando y si hay cualquier problema o así me avisáis, lo dicho. Caritas por aquí y voy a compartir ahora pantalla y también me iréis diciendo si todo se ve bien. Estamos en casa y esto es el directo, yo creo, espero que no falle nada, pero nunca se sabe. Entonces, voy a pasar a la parte de cifras y con esto voy a compartir algo que yo no he compartido nunca, pero desde el principio, y es lo que os decía, que me enseñó el fundraising y ya lo apliqué de forma muy sistemática desde el primer momento en ACNUR, porque yo iba a iniciar un programa en el que, como la palabra dice, se iniciaba. Entonces, recoger el histórico de todo lo que se iba probando, haciendo
con la suerte, que también quiero decirlo, que yo tuve de estar en una organización y escogí irme a esa organización en gran parte porque ya tenían esa filosofía, esa mentalidad de inversión. Es decir, en el fundraising, en el liderazgo, hay que saber que es un sector no lucrativo, pero muy competitivo, en el que, como en cualquier negocio, la ventaja va a estar en la capacidad de invertir en determinadas líneas que te den visibilidad, que te den eco y que te permitan captar más. Y eso no es ninguna, bueno, pues se invierte en face to face, se invierte en telemarketing y son muchas veces campañas que no te dan un retorno directo, rápido en el momento. Pero bueno, eso es lo que se busca, que haya el máximo retorno posible, el máximo control sobre él. Yo entré en dos áreas de desarrollo, donde obviamente Testamento Solidario, en aquel momento solamente UNICEF estaba haciendo inversiones serias dentro de lo que es el sector para dar a conocer la herramienta con campañas, y ACNUR tenía esa filosofía, entonces yo desde el principio tuve presupuesto cada año para hacer campañas. Y os voy a enseñar un resumen de lo que fueron esas campañas para que veamos, por un lado, la inversión real que había, que eso no nos sorprenderá a nadie, las cosas cuestan los que cuestan, las agencias, la publicidad, y qué retornos directos había en leads atribuibles a esas campañas, que muchas veces son dudas que me han preguntado compañeras, ¿no? Pero ¿cómo es el ROI exacto? Evidentemente estas campañas se hacían con un objetivo de fundraising, que era captar leads, gente interesada en testamento solidario, para luego yo trabajar sobre ellos, pero también había una parte de generar un poco de ruido y concienciación respecto a lo que era el testamento, que beneficiaba a todo el sector y éramos conscientes de ello, y que aportábamos de esa manera también y generaba marca, evidentemente, que se asociara a ACNUR el testamento en primer término, siendo un ámbito en el que se pueden incluir muchas y nada competitivo en ese sentido, pero sí que era un elemento importante. Entonces yo lo que quiero compartiros, porque esto nos va a servir de base y contexto para que veáis que en los 2 años en los que apliqué la metodología de las encuestas conversacionales, vais a ver lo que pasa ahí respecto a las inversiones más tradicionales, donde se supone que tenemos que hacer las cosas. Entonces, ahora me diréis si se ve bien. Yo me voy a colocar aquí en un ladito. A ver, vale, vale. Ahora yo me voy a hacer un poco más pequeña porque aquí creo que os tapo cosas, ¿verdad? Bueno, yo estoy por ahí, ¿vale? ¿Lo veis bien? Hacedme como así por ahí. Vale, Sí, sí. vale, pues entonces esto ya estaría. Compartir. Yo estoy ahí, vale. Vale. Esto que tenemos aquí, campañas de testamento solidario de ACNUR. En 2010, yo entro en 2015, entonces a partir de 2016 se hace ya la primera inversión grande con agencia, una campaña nueva, se llamaba Lo mejor de ti, deja lo mejor de ti. Y aquí veis, 250.000 euros ese año, 11 leads asignables. Y esto quiero matizarlo, es decir, personas que expresamente te hacen referencia a alguno de los materiales de campaña, era televisión y exteriores, fundamentalmente. Esto obviamente está atribuido a los 11. Yo he puesto aquí el dato de los que salieron por otras vías, es decir, atribuidos a la campaña, esta división sale pues esta burrada de precio por lead. Pero bueno, igualmente, si lo dividimos entre los 87 que en todo el año se registraron, que por una vía u otra, en momento de campaña o haciendo alguna acción en base de datos, que en este caso este año no se hizo, o no atribuidos directamente, eran este total. Pero bueno, para que tengamos un poco una idea sobre todo, y luego he puesto telemarketing aparte, que están incluidos aquí también, pero porque veréis que el telemarketing fue siendo, o sea, se fue convirtiendo en una herramienta también potente y no tengo el dato de las inversiones que suponía el telemarketing que se sumaría aquí como gasto. En ACNUR el telemarketing era interno, pero igualmente si cogíamos teleoperadores para campañas internas también se repercutía en presupuesto, pero eso no lo reflejé en el resumen de campañas de telemarketing, pues no sé por qué, y ya está, pues fue un fallo si no os lo daría. Entonces, bueno, esa campaña ese año, al año siguiente se invierte más dinero. En la misma campaña, televisión exterior, 18. Al año siguiente decidimos hacer un modelo distinto con un evento, que estaba Vicente del Bosque, con un testador nuestro. Hicimos un mix de medios, ahí se redujo un poquito ese año presupuesto. Entraron 13 atribuidos. Aquí empezamos con el telemarketing. El telemarketing lo que se hacía era una campaña de llamadas asociadas a clic a un email.
Luego el del 19, voy un poco rápido porque tampoco es para entretenerme mucho más, pero es para que veáis, aquí se hizo branded content solamente, fue un cambio, vamos a probar cómo estos formatos, ¿no?, que la agencia nos recomendaba de branded content, os estoy tapando mucho, me pongo aquí mejor, ¿ven? Aquí. Y entonces se hizo branded content y este año, y ahora veremos cómo continúa el Excel, hice el primer piloto de encuesta. Ese año decidí por esto y por lo que veremos luego abajo que era conveniente para las dos líneas estratégicas mías, tanto la detección de leads de testamento solidario como potenciales upgrades de la base para subirlos a mi programa de donantes de nivel medio alto. Ya ejecuté esta encuesta. ¿Qué hice? Busqué y encontré a una agencia, la única, que hablaba de estas encuestas ya y tenía muchos casos de éxito probados y una formación enlatada, es decir, grabada, a la que podías añadirle alguna sesión de consultoría o de auditoría individual y eso lo hice, invertí para hacerla, aunque fuera la primera y piloto, de la mejor manera posible. Gracias a eso, y ya os lo contaré, lo veremos en el programa, pero fue una inversión más que rentable, porque entre otras cosas, esta gente me quitó la idea errónea de que cuando haces una encuesta no puedes pedir dinero. Estás preguntando información, entonces, ¿cómo voy a decirle que además done? No, no, es que es tu obligación cada vez que inviertes en estar en contacto con tu gente y más de una forma como esta, que es conversacional y cercana, facilitarle la posibilidad de donar y esto es lo que se hace y esto es lo que yo incorporé gracias a contratar a gente con más experiencia que yo y el resultado ya lo veréis en ese sentido. Pero es que no es solo en ese sentido, yo lo que quería era detectar leads y en ese sentido también fue espectacular respecto a lo que era esto, ¿no? Entonces, por contaros un poco más la trayectoria rápida, por si estáis ahí mirando y no entendéis, el chatbot fue el año de la pandemia, teníamos pensado hacer campaña de medios masivas spot y se paró por toda la circunstancia. Y entonces lo que hicimos fue, se me ocurrió todo esto del chatbot, estaba la agencia Persualia con Tony Matas, pues que en paz descanse, un avanzado en muchas cosas y una gran palanca ha sido para el sector el trabajo y este tema de los chatbots era quien lo dominaba de nuevo, ¿no? Igual que este año contacté con Moceani, que era lo único que había en el mercado, porque yo he mirado siempre dentro y fuera que me pudiera enseñar a hacer una encuesta dentro del sector, dentro de fundraising, no encuestas de estándar, sino pensando en objetivos de fundraising, una encuesta de respuesta directa y estratégica. Y aquí busqué a quien se fuera capaz de hacer un chatbot de testamento solidario, esta fue la inversión, ya veis, mucho más acotada y, oh sorpresa, pues salen muchos más leads cualificados porque ya estamos entrando en algo un poco conversacional, que es un chat, y aunque el chat se difundía en redes sociales con Publi, podía tener un aspecto publicitario, al final, en el espíritu de ese proyecto estaba el dar servicio. Estaba el, oye, este tema tal, aquí hay un chatbot que te responde, y entonces la gente que acababa rellenando el formulario, descargaba la guía informativa y estos eran leads cualificados que luego trabajábamos. Ese año no se hizo, por supuesto, telemarketing tampoco y quedó así. Al otro año 21 hacemos campaña nueva, rodaje nuevo, agencia nueva, se sigue dándole vida al chatbot, se corta ese año porque el chatbot empieza a ser muy poco rentable, la publicidad en redes sociales empieza a subir, como sabéis, muchísimo, monitorear esas campañas y hacerlas rentables y que descargaran leads, incluso haciendo ajustes, que Tony siempre me decía que de todas sus clientes yo era la que más le había tocado los cojones con las correcciones del texto, porque tenía mi deformación profesional, pero me tuvo que reconocer, como era él, que eran acertadas, que al final lo que yo le decía, pues yo ya estaba formándome en persuasión y en copy, pues fueron mejoras. Entonces, a pesar de eso, no fue una línea para seguirla mucho más. Y yo es que el tema de los chatbots no soy tampoco muy fan. La gente, fue la novedad, tienen su función, pero para según qué, igual no es lo más, vamos, creo que la conversación directa o esto de lo que hablaremos hoy es mucho más eficaz. Y luego ya hicimos el último en el 22. Aquí yo ya tenía una persona de técnico conmigo, que este año ya fue responsable ella. Así que además yo me fui antes del final de año, entonces no tengo los datos de cierre del 23 ni de la inversión. Pero bueno, lo tengo hasta ahí y esto nos sirve para tener una idea. Entonces, ahora os voy a, espera, lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Vale, entonces aquí he ampliado un poquito lo que pasa en amarillo con estas encuestas esos 2 años.
En la piloto se manda a 8.000 personas, a 167 nos manifiestan interés por el testamento solidario, 65 con intención de hacerlo, que eso es un grado de cualificación ya muy alto, versus, aquí vemos lo que pasaba con la campaña. Pero es que además, en esta encuesta, que como os digo es táctica y es de fundraising, también hay una pregunta relativa a la posibilidad de incrementar y hacer upgrades. 141 personas nos dicen que estarían dispuestos a dar en torno a 3.000 euros o más en un momento dado, bien formulada esa pregunta y que por eso es importante también, que aprenderemos cómo formularla. 141 lo dicen que lo harían, pero es que 18 ya suben ese mismo año al nivel de más 3, o sea, hacen donaciones de más de 3.000 euros. La inversión fue 8.000 euros, ahí están incluidos 2.300 que pagué a Oceanic, más la producción, etcétera. El coste por lead, digo, no coste por lead en teórico, solo dividiendo estos leads de testamento, de hecho aquí, o sea que este dato en realidad lo ponía por poner porque sería menos, cuando lo puse había dividido estos, supuso unos ingresos de vuelta de 53.000 euros. Con lo cual, no solo invertimos, nos costaron dinero, sino que nos trajeron información, leads y 44.000 euros ese año. En el 23, que se repitió, ya con el liderazgo de mi compañera Elena Luchetti en el área de Middle Donors, que ya conseguimos con esta sembrar que había que trabajar con Middle Donors y poner un recurso, repetimos la metodología, ya metiendo mejoras y aprendizajes, porque también por Moceanic hice aciertos y también más de un error por un tema de adaptación cultural probablemente, de copy, etcétera, que aquí ya revertimos, trabajamos con copy profesional y pusimos todo el conocimiento que había ahí y entonces salieron 326, 91 personas con intención de hacer testamento y no detallo más, pero también salen personas que ya te dicen que lo han hecho, que muchas veces no lo sabes y eso es muy valioso también. De grandes donantes potenciales, todo esto. 26 decían que lo harían ya este mismo año, 40 473 que lo harían a futuro, pues se pone esa variable. Pues, ¿qué pasó? Que con una inversión obviamente más alta, esto es haciendo email y postal, cuando incrementas la base, el postal obviamente se encarece. Además, aquí hubo un error que encareció esto, hubiera sido menos, un error providencial, y os lo cuento porque no hay que temerle a los errores. Elena casi muere del infarto, pero salió la primera encuesta postal sin la identificación de la persona, es decir, no se imprimió el numerito que hacía que pudiéramos identificar quién era. Cuando llegaron las primeras, nos dimos cuenta, entonces se mandó un email de disculpa, se pidió que por favor respondieran online el máximo posible y a quien no respondiera online en unos días se les volvió a mandar postal. Entonces, quiero decir que este gasto era más. Y el no coste por lead, podríamos decir que fuera ese para el de testamento, pero aquí unos ingresos netos en el momento de 110 con un beneficio, quitando gastos, de nuevo, de 47.000 euros. Bueno, no sé cómo os quedáis con los datos, si os sorprenden o no, pero son lo que son. Entonces, aquí, en los pilotos de upgrade, os los quiero comentar porque en paralelo a que hacían... espera, dejo de compartir un momento que me canso de tanta pantalla y ahora os lo pongo. A la vez que hacía estas intervenciones a nivel de campañas de testamento, se me permitía tocar segmentos mayores de la base para hacer pilotos de upgrade. Yo cuando entré se había hecho un wealth screening, que costó más de 10.000 euros. Un wealth screening, para quien no lo sepa, pues te peinan la base de datos con una serie de variables más bien automáticas de código postal, de tal, de cola del email, que falla más que una escopeta de feria, como luego comprobamos. No soy especialmente partidaria de ese tipo, o bueno, o hay que cogerlo con pinzas. Se hizo ese web screening y a partir de ahí hubo un primer piloto que ahora os explicaré que se hizo. Ahora vuelvo a compartir y os lo cuento mejor. Vale, aquí estamos. Vale, entonces, este primer piloto se hizo con la ayuda de la agencia internacional, desde la unidad de filantropía de la agencia. Se pudo hacer esto, entonces la inversión, ahora veréis, no tengo los datos de lo que invirtió la casa madre, que fue bastante, porque fue una agencia internacional de Londres, etcétera, y era un programa de utilizar esos leads que habían sido identificados, en este caso del wealth screening, para ver si hacíamos un proceso de cultivación con ellos. Entonces era una campaña, bueno, de alto nivel, todo print, unos materiales costosos, muy bonitos, un welcome pack que era un vídeo que lo abrías, que era una pasada. Todo eso, que oye, ole
ACNUR y el riesgo que se tomó en eso y la inversión que se hizo, porque oye, hay que ser audaz y atreverse y dio muchas alegrías, evidentemente el material tenía calidad y tenía una justificación y estaba legitimado, pero fue un poco exagerado, eran 26 puntos de contacto durante 16 meses, eran 4 bloques distintos temáticos de ACNUR, cada uno tenía un teaser primero, un dossier, una petición y eso iba escalonado. Os podéis imaginar el curro de producción que fue eso, porque desde internacional era el concepto y el diseño en coordinación con la agencia internacional, produciendo y enviando todo desde aquí. Generó un ingreso de 57.000 euros, pues decir que bien, pero no hubo ni un lead de esos que subiera. El total de esos leads que donaron, porque también esto es que metimos también de paso algunos de los que teníamos identificados como prospectos de grandes donantes por ahí, esos leads que en teoría eran del wealth screening donaron nada. Casi todo lo que entró del segmento de grandes donantes, pues que ya lo eran y que aquello pues fue una fidelización. Entonces, bueno, el ROI respecto a leads desastroso, el ROI total bajo. Entonces, conclusiones que sacamos de aquí entre otras, también por comentarios, obviamente yo aquí metí un telemarketing extra para hacer un cualitativo de cómo había percibida la acción, etcétera. Entonces se dijo, no, mejor online, todo online. Entonces me voy a una agencia, pues de nuevo busco los mejores referentes que pueda tener para que hagan esto bien, Inbound Cycle, y hacemos lo que se llama una técnica de inbound que conoceréis, de funnel, donde con una serie de lead magnets se va haciendo todo online. Los lead magnets los he puesto aquí porque esto también fue un currazo. Cronograma, una calculadora interactiva de impacto, un mapa, una infografía financiera, dos ebook, un ebook de educación y luego una landing de emergencias, una landing de refugio. Todo eso con el desarrollo que implicaba el hacerlo. Obviamente aquí, pues la agencia cobró caro por todo ese trabajo, sin contar las horas mías ahí, evidentemente. Se metió a este segmento donde ya dije, yo dije, quiero probar varias cosas. Quiero inventarme el arquetipo ideal con variables. Pues que done de tal, de no sé qué, lo que para mí sería ideal, mujer de tal edad, ¿no? Como el retrato robot, gente por código postal, prospectos del screening que habían quedado ahí, pues a ver qué pasaba con ellos, prospectos de investigación manual que había hecho sobre la base, middle donors con un criterio ya de donaciones anuales totales clasificados en ese momento como middle y un segmento random que es como voy a hacer ver que no tengo ni idea ni supongo nada, que hace un segmento random. Entonces fue bueno en el sentido de que este tipo de técnica te permite monitorear muy bien qué hace cada uno, qué no, cuánto hace más clics. La conclusión mayor fue, porque solo tres habían subido, o sea, tres mayordomos más de 3.000, el total anual, o sea, que del total al año del cómputo superar a 3.000 hubo tres que lo superaron ese año, hubo 49 que superaron el de 1.000, hubo upgrades en total, o sea, sí que tuvo un cierto impacto, pero poco. Y lo que nos dio sobre todo aprendizaje y concluir que los middle eran o parecían ser los más activos. Entonces ahí fue cuando ese año digo yo, en el 19 aquí voy a hacer una encuesta. Busco este apoyo, se hace por email, con 4 emails solo, con print, siguiendo la metodología que aprendo de Moceanic, con el apoyo suyo. Aquí está el presupuesto, su presupuesto, imprenta y envío, y con una herramienta de encuestas externa, que es SurveyMonkey, por suscripción. Esos fueron los gastos. Los ingresos fueron 54.000 euros. Eso en tiempo real. Muchos eran aumentos de cuota, pero no lo medí, no lo separé a un 13,1% de respuesta y un 31% de donaciones versus respuesta. 18 ese mismo año hacen donaciones de 3.000 o más en la campaña de final de año que se vinculó con elementos de esta encuesta. Un ROI, pues espectacular. Entonces, esto fue lo que nos llevó a repetirla este año aquí. Entonces, ahora voy a dejar de compartir. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, alguien, o puedo continuar con lo siguiente, que lo que os quiero enseñar ahora es la parte de lo que es el mirlo blanco, ¿no? Las encuestas. Vamos a poner un zoom mayor. Una preguntita, Belén, solamente. Cuando hiciste el cualitativo sobre el envío de la super macro campaña que hicisteis con Internacional, ¿qué aceptación? O sea, los socios no os decían nada sobre el gasto que habéis Claro, incurrido.
Claro, evidentemente, porque fue una ida de olla a ese nivel, o sea, yo creo que el papel es valioso. Bueno, es que hicimos papel, hicimos estos lápices, que aún tengo algunos, se les regalaba en algún momento unos lápices, o sea, era top. No fueron tantas ni cabreos. Hubo salidas y bajas, más que ha habido en nada, y eso se asumía que pudiera ser así. Además, eran gente en el fondo poco estratégica, o sea, de los estratégicos grandes donantes que yo ya les avisé, les tal, no hubo ningún tipo de problema con estos que eran del wealth screening, que tampoco teníamos contacto ni sabíamos nada. Hubo 23 bajas, lo tenía por ahí, me acuerdo que lo estaba viendo ayer. Y comentarios respecto a, hombre, papel, mejor no, porque todo esto tal, es muy bonito, yo lo guardo. Siempre hay esta cosa entre que lo dice, lo que te dicen y la verdad, ¿no? Se sabe que mandar la revista, que la gente lo tenga, aunque te digan, no, mejor que no. De hecho, estoy en un grupo internacional de fundraisers donde hubo una sesión que decían que muchas organizaciones internacionales están dando un paso atrás respecto a esto de todo digital y recuperando autorizaciones de correo postal, porque como lo veremos también en la encuesta, el donativo promedio y el nivel de engagement en postal es alto. Entonces yo creo que soy muy amiga del marketing directo que se ha dado como no porque es barato. Pero sí, claro, lógicamente alguna gente dijo lo del papel, por eso al año siguiente dijimos inbound marketing, todo online, súper cosas chulas, pero todo digital, que nadie perciba. Pues claro, a veces tienes que hacer un poco el péndulo de estaba aquí, estoy aquí y dónde está el término medio. Por eso para mí esta metodología que os quiero compartir y que he estado ya trabajando con clientes en el uno a uno, pero que creo que puede perfectamente trabajarse en grupal y con un apoyo mío, que es la propuesta de la que os voy a hablar, hace que a esto le puedas sacar mucho rendimiento conociendo las objeciones, trabajándolas por adelantado y maximizando un montón de elementos gracias a la persuasión y obviamente a la experiencia que ahora os voy a enseñar de haberla ejecutado. Vale, estamos aquí otra vez. Vale, entonces, ahora me voy aquí. Espera, que no quiero enseñaroslo todo de golpe. Vale, esto es una simulación de escenarios. Esto lo paso a clientes cuando hago la propuesta, porque a veces cuesta creer si no lo ves, y también esto en base a qué, ¿no? Entonces, en base a qué va a ser esto, que ahora os enseñaré que son los resultados reales, pero esto es una calculadora con todas las comillas que queráis. Obviamente, cuando yo digo un escenario optimista, moderado y pesimista, me baso en lo que sé de Moceanic, de sus benchmark, de lo mío, y obviamente están en columnas, es decir, no hay una combinación que es la realidad. Puedes tener un ratio aquí que luego en otro te vaya más moderado pesimista, depende también de lo fresca que está la base de datos, del trabajo que se ha hecho previo, de un montón de cosas que esto vaya mejor o peor. Entonces, no es garantía de nada, pero esto está basado en benchmarks internacionales y en el mío propio, que ahora os enseño aquí al lado. Entonces, cuando aquí es donde ahora pondremos, si queréis, alguien se anima a poner un escenario de cuántos emails mandaríamos, cuántos postal. Yo tanto en todas ellas lo que he hecho es mandarle a los que solo tengo su email autorizado, pues solo por email. A los que solo tengo postal, solo postal. Pero cuando tengo los dos canales, se manda doble. Y entonces ellos eligen, pues pones un QR en el papel igualmente y pueden contestar online, pero se duplica. Y esto es recomendación de Mocianic y yo la secundo completamente. Pero es verdad que cuando metemos aquí muchos números en postal encarece. ¿Qué KPIs vamos a ver? Pues obviamente porcentajes de apertura de emails, total de aperturas, cuántos responden la encuesta, que sería el CTA, o sea, la conversión es la respuesta el total numérico, cuántos de los que responden hacen donativo después, voluntario, ya os digo, está incluida la facilitación, pero no es el objetivo primero, pero no es un objetivo que se esconde desde el principio, que ese fue un error del primer piloto, que se encontraban con la petición al final. Esto se dice desde el principio. El donativo promedio, que obviamente aquí he puesto esto, cuando íbamos a segmentos de middle, el donativo promedio esperable es mayor. Pero aquí he puesto un cálculo más con una base normal o mixta y los totales, ¿no? Entonces, y aquí está la inversión, se puede calcular de 1 euro, 1,5 € por pack postal. Los envíos online, al menos como los dimensionábamos en ACNUR, era un coste de 0,06 por email enviado, por asignarle también algo. No soy de esconder gastos, evidentemente una herramienta de email marketing, el tener ahí a la gente tiene un coste y es residual, pero está ahí. Y luego
En este caso, lo que sería formar parte, por ejemplo, en mi caso fue Moceanic en su día, o los clientes que lo han hecho con mi servicio uno a uno, pues es el coste de mi servicio uno a uno. Aquí he puesto el coste y ya lo tenéis por adelantado del grupal del que vamos a hablar hoy. Entonces, esto, para que veáis que no me lo saco de la manga y ya os he dicho, viene de las he anonimizado, aunque yo trabajo siempre con permiso y lo haremos también en este grupal para difundir o para usar los datos y los resultados de forma abierta, igual que lo hago ahora con el resto, pero bueno, podría decir el nombre, tengo sus permisos, pero aquí lo he anonimizado. Sí que os puedo decir que estas dos son las dos primeras de ACNUR, la del 19 y la del 23. Entonces, cuando aquí digo un escenario optimista de que abran un 40%, es porque aquí no se registró en el piloto, la verdad, todavía, pero ese promedio está en 36 en todas estas. Aquí he puesto esto, que aquí me ayuda ChatGPT, que también se puede usar y veremos en el programa en qué y en qué no usarlo para este proyecto. Este es el benchmark más importante del sector, no general de email marketing, sino de ONGs. Veis que a partir de más de un 30% de apertura promedio del año de toda la secuencia que se mande es excelente, entonces esa es una realidad ahí. Yo he puesto aquí pues un optimista de un 40, un intermedio moderado, bueno, para que veáis que viene de ahí. Entonces, estos son los datos reales. Pues igual, responden online versus aperturas. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, aquí, ¿qué pasa con este número? Lo que os he contado, hubo aquel error del print que salió mal, se multiplicó por mucho la respuesta online, pero bueno, lo normal puede estar entre un 10, un 13, eso es bueno. Esto fue muy alto, nos sorprendió también a todos. La encuesta esta se hacía a un segmento muy pequeño, lo hicieron como piloto de middle. Entonces, bueno, también repercute con un segmento pequeño esa gráfica, o sea, ese ratio, pero bueno, que esa es la realidad. ¿Qué hacían donativo? Pues bueno, de un 10, un 7, un 5, optimista, pesimista. Bueno, aquí están las realidades. También depende de muchas variables, del momento en que se hace la encuesta, de cómo se dimensiona, si la petición va genérica o se dirige más a algo. En el caso de ACNUR aquí se dirigió, se tangibilizó con lo que tenía el coste una tienda de refugio de emergencia, que eran 400 y algo euros. Entonces era un precio real y se ancló ahí. No es que se pidiera para eso, pero eso también subió eso y el donativo promedio. Entonces, bueno, ¿cuántos hacen donativo y donativos promedios? Pues aquí lo mismo. Si es middle, que eran estas dos eran de middle, recomiendo ponerlo más alto, o sea, puede ser más alto en vuestro cálculo de escenarios y si va a base general, pues menos. Estos iban a base general y aquí no tuve el dato del donativo promedio online postal, sino que lo tuvimos en agregado, en global, que es este, ¿vale? Que fue muy alto también aquí siendo base general, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están todos los indicadores de la parte, pues eso, de respuesta, donativos, ingreso global, pues fueron estos, el total de respuestas y el donativo promedio. Si nos vamos a gasto, pues aquí se ha puesto lo que supusieron los gastos. Obviamente aquí fue en postal a 70.000 a toda la base, entonces eso encareció mucho, lógicamente, el coste. Luego el coste, digamos, que tenían está aquí agregado, está incluido mi coste, mi servicio, que se repartió entre online y postal en cada caso, del servicio uno a uno. Y aquí pues teníamos el resultado. Ahora, si queréis, hacemos un ejercicio con alguno de vuestros datos, pero bueno, aquí al final lo que te sale es el balance, que en el único caso que fue negativo es aquí, y es por, obviamente, por esto, por el gasto tan grande en print. Pero ojo que igualmente estamos en un 0,5. Todas las campañas de ACNUR internacional con grandes inversiones de face-to-face de la casa madre, el ROI que se daba por más que bueno era el 0,5 en el primer año. O sea que no es ningún mal ROI para todo el beneficio que ahora veis que sale. Porque no es solo el dinero que te compensa ya de entrada. Al final, ya no es un gasto de 78, pero a ti te cuesta 30. En estos casos, encima, era beneficio. Pero es que luego vamos a ver esta parte de aquí, que no está tan detallada como luego obviamente se hace en cada análisis, porque cada encuesta es única, pero cogiendo simplemente el objetivo que veíamos antes de leads de testamento o leads de gran donante, que luego en cada caso vamos a detectar leads estratégicos específicos que quiera identificar la organización para otras cosas, como campañas de Member Get Member o Match Giving, que yo hice en su día, o en ACNUR
testamos cómo iba a ser recibida las propuestas de ayudas en cash, en directo, que luego eso se hiló a una campaña de cash, con la legitimidad de que te lo habían contestado, con la personalización que supone. Entonces, toda la fidelización, personalización, toda la información que tienes ahí, más todos los leads que te salen, que esto aquí no están puestos los leads que tenían cada uno, pero os lo podría también haber añadido. Pero lo que he reflejado aquí es el aproximado de porcentaje que puedes esperar de leads respecto a respuestas. Espera, que aquí lo puse en ampliado. Sí, o sea, un 1% más o menos del total en todos los casos se cumplía, daban como lead de testamento. Y de upgrades, aproximadamente un 12 también, 10-12. Entonces, con esto, si alguien se quiere meter micro, o si no pongo yo un escenario y me lo invento, pero pongamos, si a alguien le apetece, decimos, oye, yo tengo 10.000 emails y mandaría los mismos 10.000 postal, no sé, pues podemos hacer el juego. ¿Alguien se anima o me lo invento yo? A ver, como estamos compartiendo, no. A ver, ¿alguien? Vale, sonido de grillos por aquí, no veo nada de chat. Vale, pues venga, me lo voy a inventar. Vamos a decir que vamos a mandar 10.000 emails. Esto se pone en los tres escenarios. Entonces aquí ya opera la magia y vemos la aplicación. Entonces nos estarían contestando 2.000 personas o 1.400 o si va fatal 300 con este donativo promedio. Obviamente esto se puede cambiar, toquetear. Y de postal, pues no sé, vamos a decir que aquí somos cautos y vamos a mandarlo a 3.000. Pero ya digo, esto es más un juego, porque luego va a depender, pero bueno, ayuda a ver en qué escenario podrías estar. Podrías estar en un escenario de un balance de esto, de este nivel, con todo de ingreso, o sea, con este ingreso, con este nivel de respuestas, de donaciones, de donativo promedio. Y estas serían las inversiones. Pongamos ahora con el mirlo blanco como inversión, más todo lo que cuesta el pack postal. Claro, los gastos son los mismos en cualquier escenario. Y finalmente, pues te queda un diferencial que en el caso pesimista podrías decir, ay, que me ha costado 3.000 euros. Bueno, te ha costado 3.000 euros y tienes 42 estimados leads interesados que vas a desarrollar para testamento. Vas a tener a 4 testamentos que desconocías identificados y vas a tener a 50 personas que aproximadamente que te van a decir que, oye, que puedes hablar con ellas para hacer más donación, para hacer importes mayores. Entonces, pues es lo que digo. Aquí he puesto también el benchmark de lo que se considera en marketing directo en respuesta postal un buen ratio de respuesta. Entonces, si estamos en más de un 6% de respuesta en postal, pues imagínate, pues, y aquí estábamos en una media de un 5,1 con las variables, pues ya digo, que puede variar bastante, pero bueno. No sé qué os parece esto, si os ayuda a visibilizar lo que vamos a ver ahora. ¿Algún comentario? ¿Os sorprende algo? Venga, va, alguien valiente que diga alguna cosa y si no hacemos una pequeña pausa, yo bebo agua. Vale, pues entonces, a partir de aquí, un poco lo que yo vengo solo a recomendaros, ¿no? Ofreceros a quien quiera, a estas 5 hacerlo conmigo. ¿Por qué? Pues por todo esto. Al final, la conversación con la base de datos algo, o sea, me gustaría aquí hablar de esta diferencia que hacemos muchas veces entre captación y fidelización. La fidelización empieza desde el segundo uno en que captas. Para mí van completamente unidas. El primer contacto con un Facer en la calle o al teléfono o el siguiente email que le llega o cada conversación que tiene está haciendo fidelización desde el primer momento. Entonces, esta idea de acertada, de que hay que invertir en captación y que al final eso es un volcado en tu base de datos con una alta de socio y chimpún. Pero claro, si ahí mecanizas el proceso, te limitas a la newsletter o a lo que está muy estandarizado en un lenguaje estandarizado que es el de todo el mundo, que es bastante marketero, que es bien heredado del sector privado que ya ha evolucionado, pero nosotros vamos un poco detrás y no aprovechamos el activo más potente que tenemos, que es que el vínculo, el producto que nos compran es amor en el fondo, y nosotros siempre digo, somos ese puente que conecta un amor a un lado con amor a otro, que nosotros entremos en mecanizar
la conversación y la relación es algo peligroso que ya está dando sus respuestas. Cuando en el Congreso se dice que el índice de confianza en el sector baja anualmente y que la fidelización es clave y que hay que invertir en fidelización y que qué dices y cómo lo dices es fundamental, estamos ya dando más que señales de que va por ahí. Y entonces, bueno, si os sirve de algo todo esto que yo he probado, en lo que me he equivocado, en lo que he podido invertir, en lo que no, en lo que supone haber entendido que estamos en una conversación, que estamos construyendo una tribu como esta de aquí. Vosotros sois el mirlo blanco entre las causas de vuestros donantes y ellos son el mirlo blanco entre la sociedad entera y sus muchas causas, que además conviven en la vida de una persona, muchas causas estamos ahí. Entonces, no es una competencia en un sentido, evidentemente es competencia porque hay pocos donantes, hay pocas personas que donen y esas dan a varias. Pero sobre todo es la diferenciación y el entender que cada una tenemos una conversación que es única y que estandarizarnos es un peligro porque ya lo hemos hecho, porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a muchísimas cosas, pero ojo con usarla en lo más importante y estratégico que son los textos y la conversación sin saber muy bien antes qué le pides y cómo y para qué, que eso es el tener la herramienta de la persuasión. Entonces, en este programa vamos a tocar todo eso, aparte de enseñaros esta metodología que obviamente tiene un sistema y es un sistema que es transferible y eso es lo que quiero que hagamos y quiero hacerlo en un grupo pequeño porque es la primera edición, porque quiero dedicarme mucho en esta edición y solo son 5 plazas por eso y también son solo 5 plazas porque quiero que de verdad sean casos de éxito y estar. Obviamente no lo voy a escribir yo, pero va a haber un soporte que no sé si repetiré otros años, que será ilimitado. Es decir, que aparte de lo que ahora veremos de las sesiones conjuntas, podréis consultar conmigo. Entonces, entrando ya en el programa, y voy a empezar por el precio y que ya lo habéis visto, porque es algo que es importante decir desde el principio y contextualizar. Creo que con lo que hemos visto está más que contextualizado y entendido lo rentable que es aprender a tener una herramienta como esta. ¿Vale? ¿Por qué esta edición va a costar 980 euros y no va a costar los 1.600 que costará el año que viene, que es lo que cuesta y que para mí sigue siendo extremadamente rentable? Y esto no es una oferta de ahora, esto es real porque no voy a mentiros, egoístamente a mí, hacer un grupo pequeño ahora de piloto con vosotros. Yo la metodología la tengo entera, pero esto me va a ayudar primero a tener grabadas esas sesiones, a escucharos a vosotros, a ajustar cosas, a tener materiales preparados para después. Entonces, todo eso, evidentemente, os lo tengo que devolver y agradecer de alguna forma, y la forma es no ocultar que para mí es un precio más que ventajoso y lo seguirá siendo, pero que no es una rebaja porque sí, es porque vamos a trabajar probablemente más conmigo en esta que en ninguna y va a ser mejor el precio porque me parece justo que sea un beneficio mutuo. Y para mí también es un grupo especial y es un grupo en el que os vais a llevar mucho más de lo que vais a pagar y ya lo habéis visto. Simplemente haciéndolo acompañada, evitando errores, haciendo aciertos, entendiendo bien en cada bloque que ahora veremos qué variables hay que tener en cuenta y cómo las vamos a trabajar con toda esa experiencia previa, pues simplemente es que os va a ir mejor. Entonces, si nos va mejor a todos, que es la idea, y para eso lo quiero hacer. Porque haciéndolo uno a uno mi tiempo es muy limitado y no todas van a poder acceder al coste que tiene hacerlo conmigo, escribiéndolo yo todo, quiero decir, porque lo que es la mecánica es la misma. Entonces, os voy a contar, no voy a compartir la pantalla, pues la tendréis mañana, pero sí quiero contaros cómo va a ser el programa, qué estructura va a tener y cómo va a ir. Esto van a ser 11 semanas conmigo, empezando el 7 de octubre, martes. Va a ser cada martes, así cada uno va a tener claro cuándo se conecta. Cada martes va a haber un directo a la 1, como ahora, es una buena hora, tanto para aquí como gente de América Latina que pueda quererse conectar, que sea razonable la hora, aunque sea temprano, hasta el 16 de diciembre, martes. Habrá un directo cada martes a la 1. Una semana una semana será masterclass, serán 7 en total, con materiales y con ejercicios. Estaremos ahí 1 hora, dos, con ese contenido de cada bloque. Y luego la otra semana será para que trabajéis en eso, para que hagáis los ejercicios,
para que yo os los comente, para que me consultéis dudas y haremos igualmente cada martes intermedio una sesión de preguntas y respuestas, de dudas, de compartir también con el grupo. Eso se hará de esa manera, con esa lógica, y entonces tendréis al final de esto la herramienta en marcha y todo el conocimiento para ejecutarla. O en ese momento, que igual podría ser perfectamente una campaña de final de año, pero entiendo que en las fechas que estamos ya tendréis pensado qué hacer o hay otras variables, pero si no, en cualquier momento del año que viene también estará ahí. Y entonces, por esta vez, y como bonus que se diga, pero también porque me es interesante a mí, a cada organización que ejecute, le regalaré, haré una sesión individual de valoración de resultados y de análisis de cómo ha ido conmigo una vez realizada, que eso es algo que en los uno a uno lo hacemos sí o sí. Pero como aquí yo no tengo control de cuándo vais a implementar, sí que me comprometo a sentarme con cada organización, con la persona que esté en, en el programa, para ver cómo ha ido, dar ideas, ver cómo se pueden utilizar, si hay dudas y ver cómo vamos a seguir, porque la gracia de este proyecto es que no es que tenemos mucho en el sector esta mentalidad como que yo digo, yo le llamo campañera. O sea, esto no es una campaña, esto no es una campaña de captación, por mucho que habéis visto el dinero que puede salir de ahí. Esto es una propuesta compañera. Es compañera porque cuando tú pides compromiso, el primero que se tiene que comprometer eres tú. Y para mí, una acción como esta es un primer paso para continuar con un estilo conversacional. No, no podemos engañar. La gente al otro lado es inteligente y es libre de estar o no estar. Entonces, cuando tú pones verdad y humanidad en un proyecto como este, tienes que estar al otro lado. Y ese es uno de los grandes aprendizajes y es uno de los grandes intereses compuestos de hacer una acción como esta y de hecho de repetirla con cierta frecuencia, si no anual, bianual, porque tú implicas y además respondes y das un retorno, como veremos. ¿Vale? Entonces, eso también es un elemento importante del por qué esto es estratégico al corto, ya lo hemos visto, al medio y al largo plazo, por todo lo que sale de ahí cuando, obviamente, cada uno de los pasos los vas haciendo bien y, evidentemente, el del análisis, el registro, CRMs, hablaremos de todo eso. Entonces, bloque uno. Bloque uno lo he llamado el bosque, ya que vamos de mirlos y de bosques, el bosque. ¿Qué es el bosque? Vamos a mapear primero, vamos a mapear y ordenar la situación de cada organización. ¿Qué segmentos, qué base de datos, qué relación hay con cada segmento? Lo que ya sabes de tus donantes, hay casos en los que ya se ha hecho o no una encuesta, en los que hablar con la persona de fundraising, quien tenga el contacto directo con los donantes, que muchas veces en nuestras organizaciones, sobre todo cuando se lleva a la masa, a individuos, yo llevaba programas estratégicos, como os decía, grandes donantes, entonces mi conversación con la persona ha sido siempre constante y eso que debería estar también presente en la vida de un fundraiser que se dirige a la base y que segmenta y que CRM y que escribe, pero que no habla porque no está en telemarketing, porque no está en atención al socio, esa gente es la que más sabe de nuestros donantes. Y los fundraisers deberíamos estar llamando, aunque no llevemos grandes donantes ni nivel, porque no podemos olvidar nunca, y este proyecto tiene esa esencia, y si hay algún mensaje que os tenéis que quedar es que estamos, y muchas veces se nos olvida, dirigiéndonos a personas únicas, aunque hablemos de ellas en grupos, en masa, y yo eso me generaba mucho rechazo a veces. Tenía la gente del marketing al lado hablando de, vamos a mandárselo a 100.000 tíos, que decían además, a 80.000, y era como, se hablaban cosas de los donantes que es que no les estáis escuchando en ningún momento, solo estáis pensando en el porcentaje, en el ROI, en la agencia, en el no sé qué. Entonces, hay que ver cómo es ese bosque, hay que ordenarlo, hay que mirarlo con otros ojos y crearemos, y ahí habrá herramientas de una matriz, que será una herramienta que os ayudará para desgranar esos indicadores clave y la información que tenemos de todos ellos y en cada caso por ahí la parte de soporte individual, ver qué especificidades hay en cada caso que yo pueda también desde fuera veros y comentarlo. La semana 2 pues Q&A, preguntas, grupal y trabajo por vuestra parte y soporte. Bloque 3 bloque 2 perdón, que es la semana 3. En esa tercera semana abrimos el segundo bloque que le llamo los mirlos. ¿Qué es los mirlos? Pues esto es como es la parte core, digamos, no la única, pero importante, que es usar
la inteligencia natural, y aquí voy a insistir porque es muy tentador meterse en la IA y decirle, oye, soy la organización tal, no sé qué, un pronto así genérico, dime un cuestionario, porque te va a hacer las preguntas típicas de la manera típica y eso no es lo que queremos. Entonces aquí vamos a trabajar con inteligencia natural, la mía, unida a la vuestra y a la del grupo y a la inteligencia colectiva, y luego en el trabajo de cada uno para definir esas preguntas, definir esas respuestas, que es importante. No vale cualquier forma de formular la pregunta ni formular la respuesta. ¿Qué necesitas de verdad saber? ¿Con qué objetivo necesitas saber cada cosa? Y cómo ya planificas y dibujas cómo vas a usar esa información y con qué variables de acción futuras en cada caso. En algún caso serán unas y en otras otro. De hacer esto bien y evitando bastantes errores que pasan aquí depende mucho más de lo que os podéis imaginar, que perfecto si decís, oye, yo con lo de hoy me la hago por mi cuenta, oye, fenomenal, mejor hacerla que no hacerla, pero ya que esto supone un esfuerzo, vale la pena acompañarse y hacerlo lo mejor posible porque en cada pequeña variable que hemos visto se juega el resultado final. Semana 4 otra vez, semana de transición, sesión de preguntas y respuestas, avanzar con los ejercicios. Semana 5 empezamos el bloque 3 que le llamo el reclamo. El reclamo es la hora de la verdad, es cuando vamos a sacar esa encuesta en postal, en papel, para pedir que la respondan. Aquí es el bloque más de persuasión y copy. Aquí vamos a ver cómo generar nuestra narrativa única para conseguir el máximo de respuestas, que es el objetivo. Estrategia de email marketing, estructuras, algún tipo de estructuras de secuencias, cómo investigar primero, cómo diseñar, cómo planificar y cómo escribir el pack postal y las preguntas de la parte online. Cuestiones técnicas aquí no es un tema de entrar mucho, pero una encuesta se puede montar, como habéis visto, con una herramienta externa de SurveyMonkey o con alguna que tengáis con un CRM. Hay gente que tiene y no tiene CRMs, de la mini encuesta que os mandé. Esto lo hablaremos también. Aquí tendrás una guía con todas las claves de investigación, tipos de secuencia, estructuras persuasivas y un checklist que será muy útil aquí porque es la parte ya de producción y de organizarse. Semana 6 otra vez, transición, avance, sesión de preguntas y respuestas. Semana 7 abrimos el bloque 4. El bloque 4 le llamo la bandada. La bandada es cuando empieza la fiesta. Te empieza a llegar las respuestas y tú empiezas a tener que gestionar todo eso. Entonces ahí vamos a ver también cómo organizar la gestión de consultas que puedan llegar por diferentes vías, cómo argumentar al equipo que pueda estar en atención al socio o lo que sea, los comentarios que haya, donativos que lleguen y leads prioritarios que haya que gestionar en las primeras horas. Entonces, todo esto aquí hablaremos de CRM o de Excel, cómo registrar esta información para facilitar el análisis y la personalización luego a futuro y que no se convierta en un montón de información que nos arrastre y luego no tengamos dónde ponerlo. Habrá plantillas y muestras de estructuras de datos que os puedan servir. En la semana 8 otra vez de transición, un preguntas y respuestas, avanzamos con toda esta parte de organizar o seguimos avanzando con alguna anterior, es decir, lo suyo es ir un poco, si estáis en la implementación durante el programa, ir a tiempo, pero yo hasta que termine el programa os iré comentando de cualquiera de los bloques, por si alguien se retrasa, o sea, no os agobiéis con que esto os va a quitar muchísimo tiempo, pero tampoco puede ser esto un intensivo de 2 días o una clase de 5 horas, porque yo quiero que realmente aprendáis a hacerlo y profundicemos en cada cosa. Si no, es como check y luego no la haces o no la haces con toda la seriedad y el retorno que puede tener. La semana 9 empezamos el bloque 5, le llamo el canto, ya tenemos la bandada. El canto para mí son las conclusiones que vamos a sacar. Vamos a aprender a sacar una matriz de resultados y usarla. Y aquí sí, he hecho pruebas y podemos usar inteligencia artificial teniendo en cuenta, y os pasaré prompts que he testado y he afinado y he afilado, porque ya sabéis que la inteligencia artificial tiende a querer contentarte, le mandas un fichero y puede inventárselo absolutamente todo y hacerte un informe maravilloso y tú dices, oye, ya me ahorro yo de leerme todo lo que me ha llegado. No, hay que leerse lo que ha llegado, hay que revisar la IA, pero hay que usarla porque obviamente su potencia para análisis y síntesis es lo más valioso que tiene y la vamos a usar en este bloque para toda esa parte de valoración cuantitativa y cualitativa. Y veremos ahí una demo con prompts y trabajaremos esa parte. La semana 10 enlazamos con el último bloque, que sin intermedio, digamos, porque aquí no habréis ejecutado, no estaréis haciendo el análisis todavía, entonces
Ganamos esa semana y a la siguiente vamos a hablar de lo que le llamo tu melodía y que es muy importante porque parece que aquí ya ha acabado todo. Has hecho la encuesta, tienes los resultados, los registras, analizas, pero ¿qué pasa cuando, lo que os decía antes, cuando abres una conversación así tienes una responsabilidad y tienes que hablar, tienes una responsabilidad de retorno. Entonces vamos a hablar de transparencia, de cómo vamos a compartir esos datos con la gente que ha participado y la que no. Vamos a hacer un ejercicio de coherencia, de qué acciones consecutivas va a haber ahí y de consistencia. Y aquí, obviamente, os voy a recomendar continuar la conversación y seguir utilizando el email marketing de la manera que ya habremos visto en la encuesta y que hablaremos en esta sesión para que tengáis una guía y orientación de cómo continuar y no perder esa voz, que si la vamos a poner a hablar, no puede desaparecer, por lo que os decía. Esto no es una campaña, no es campañero, esto es compañero. Y compañero es que hay que estar ahí, pero es que al primero que os interesa estar ahí es a vosotras y es lo más estratégico que se puede hacer. Y si no está el recurso interno, habría que buscarlo, porque es lo que se decía en el Congreso, invertir en esto de verdad es lo más rentable y probablemente lo único que se va a poder hacer en el escenario en el que nos encontramos ya con los canales habituales quemados y con la gente muy harta y muy deseosa y cada vez más con la inteligencia artificial y están todas las tendencias de formar parte, de pertenecer, de ser visto, de tener una identidad, de sentir que al otro lado no puede ser artificial. Y ese va a ser un ejercicio extra que vamos a tener que hacer y que es como la cara B de tener la inteligencia artificial. Tenemos el caramelo de lo fácil, pero nos va a exigir la sociedad hacer lo difícil que probablemente no hemos estado haciendo hasta ahora y que probablemente lo que hemos estado haciendo se parezca mucho o incluso pueda mejorarlo la inteligencia artificial, pero se nos pide un poco la milla extra. Aquí os meteré caña con eso y haremos una matriz de oportunidades y riesgos y un mapeo de temáticas y contenidos para que podáis seguir con la melodía. Y ya la semana 11 pues haremos una sesión directo final de cierre que la llamo a volar. Aquí quien haya, pues bueno, compartiremos lo que haya ahí, dudas globales, lo que sea, en una sesión, lo que dure, y ahí durante un mes después podréis seguir utilizando el soporte y se cerrará después de un mes ese soporte, entendiendo que, bueno, hay algún ejercicio pendiente o cualquier tipo de cosa. El bonus que ya os decía es que cuando sea que implementen las 5 personas de este grupal, yo estaré ahí para hacer una sesión de análisis y de recomendaciones con ellas. Y este es un poco lo que es el mapa de la estructura. Ahora os voy a compartir, por si, bueno, ahora si tenéis dudas, cualquier cosa. Aquí lo que tenéis es el enlace de Stripe. ¿Por qué uso Stripe? Ay, espérate, que ahora se me ha ido. A ver, ¿lo veis, verdad? Bueno, yo no os veo ahora a vosotros, pero sí se ve, vale. Bueno, he puesto el QR. Uso Stripe como pasarela para la reserva, que me cobra obviamente una comisión porque es una pasarela 100% segura en la que se puede hacer pago con tarjeta Visa o por PayPal. Yo emitiré la factura correspondiente, el precio es con impuestos incluidos y cuando esas 5 plazas se agoten, la propia plataforma me deja daros un enlace que estará ahí para una lista de espera. ¿Por qué una lista de espera? Porque si pasara que alguien, por lo que sea, no llega a tiempo, no tienes tal, pero yo lo voy a repetir el año que viene, pues bueno, priorizaré a quien sea que por la circunstancia que sea ahora no llegue, pero bueno, pueda tener interés en estar el año que viene. Mi intención es repetirla el año que viene en las condiciones que ya os he dicho, de precio y abriéndola a un grupo mayor, probablemente. Ya os digo, este primero lo quiero acotar porque quiero estar mucho. Y bueno, mi tiempo es limitado, mi foco son los servicios uno a uno, que sigo haciendo, evidentemente. Entonces, bueno, esto va a convivir con todo mi otro trabajo. Entonces, aquí, si os interesa, lo tenéis. Os voy a poner también en el chat el enlace directo por aquí, ahora que pienso, si no queréis más fácil que lo del QR o por si no funciona. Ahí ya lo podéis hacer directamente. ¿Y qué más? Un poquito esto es lo que os quería decir. Estamos en una hora de tiempo. Me comprometí a no quitaros mucho más de una hora. Yo no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Creo que está todo bastante claro. Mañana, seguramente mañana ya comparta un email con el enlace a la landing donde voy a poner la grabación.
Voy a poner un preguntas y respuestas. Me gustaría de verdad, si tenéis alguna duda, la que sea, sin ningún tipo de pudor, de algo que digas, esto no me cuadra o por qué no lo haríais, me ayudará y nos ayudará al resto, que probablemente se hagan la misma, que salgan aquí y yo las reflejaré en ese audio que grabaré con preguntas y respuestas para añadir a la grabación. Y también en esa landing está la estructura que hemos visto ahora de bloques y de contenidos y obviamente el enlace que vosotros ya tenéis desde hoy y que nadie más tendrá hasta que mande ese email mañana. Y es un poco, esto sería un poco todo. Yo os quería enseñar los datos que hemos visto, de dónde vengo, cómo he podido invertir y hacer cosas tanto para captar leads de testamento, o sea, lo que supone cualificar a la gente de allá afuera, pero el tesoro que tenemos en nuestras bases de datos que no explotamos y que sinceramente no estamos estableciendo con nuestra comunidad de Mirlos una conversación de verdad. Cuando yo con cada cliente que estoy me doy cuenta que en el equipo dentro hay tanto por contar, hay tanta humanidad por transmitir, que nos quedamos ahí en el rol del profesional, en el rol del que se cree que vender es soltar la chapa y no escuchar, que si escuchas igual, oye, uy, que van a querer, no, no, es que hay que romper esa barrera y ahí es donde está realmente el tesoro y los mirlos que no te imaginas y las sorpresas y las respuestas a esos emails que sorprenden, que emocionan. Mira, ahora que pienso esto, os voy a poner, en la web está, también he puesto, yo le pedí a mis clientas, que son todas mujeres, en este caso, un testimonio en audio. ¿Por qué en audio? Porque esto que se hace, ¿no? De la prueba social. La prueba social es importante y esta encuesta os da, entre muchas otras cosas, un montón de prueba social, que es decir, lo que dice ya la gente que está dentro, que es el perfil, este famoso lookalike o el clon que buscas allá afuera. Ese mirlo te va a estar hablando con sus palabras. Eso es un tesoro que luego tú usas para escribir cosas o para, como se hace muchas veces y hago en estas encuestas, para compartir luego los resultados, las respuestas de la gente. Y ahí es una de las sorpresas mayores que se llevaban a mis clientas cuando empiezan a tener como tantas respuestas que nos esperaban. Y ahí en esa conversación tienes un montón de prueba social. Entonces yo les he pedido que lo hagan en audio porque escrito la gente se pone como me pongo en el rol de voy a escribir y porque yo quería, lo que les he pedido es como, dime cómo te ha ayudado a ti, o sea, no trata de decir Belén es lo otro, no es publicidad mía, es de verdad a ti hacer esto que te has propuesto. Entonces esos cuatro audios están ahí, os voy a poner aquí a Araceli un momento y me decís si la oyen. Bueno, mira, sí, os pondré una cosa de Araceli y una de Eva, que son de ayuda en acción. Ah, ¿hay alguien ahí que habla? Ah, es un micro abierto. Mariana, espera, silencio a Mariana. Me he dado cuenta, ya está. Vale, te digo, no sé si entra de repente una pregunta. Vale, os pongo aquí lo de Araceli, a ver si era aquí. Para mí lo que marcó la diferencia fue que por primera vez no se trataba solo de recopilar opiniones, sino de abrir un espacio real de diálogo. La encuesta tenía un enfoque conversacional y esto nos permitió que nuestros socios y socias se expresaran con libertad, con matices, con emoción. O sea, sentimos que no solo les preguntábamos, sino que estábamos de verdad conversando con ellos. Y a través de ese diálogo pudimos comprender mucho mejor qué valoran, qué les mueve a seguir con nosotros, qué esperan de una organización como Ayuda en Acción. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes fue el aprender a dialogar con nuestros socios de verdad, a hablar con ellos de una manera distinta. Y otro aprendizaje relevante fue toda la parte del tratamiento de datos. O sea, recoger toda esa información, que era mucha, pues solo el primer paso. O sea, lo realmente complejo vino después, al procesarlo. Ahí nos dimos cuenta de lo importante que es contar también en esta parte del proceso con un apoyo profesional y con una herramienta bien pensada desde el principio que te facilite hacer esta encuesta. Para nosotras ha marcado una diferencia enorme. El poder hacerlo con una guía pues, profesional nos ha ayudado a detectar oportunidades que quizás habríamos pasado por alto. Y sobre todo nos dio mucha seguridad en cada paso del proceso, porque es verdad que cuando haces cosas bueno, pues que son muy diferentes o bastante diferentes a lo que suele ser tu rutina habitual, te da un poquito de vértigo. Y como digo, contar con esa seguridad en cada paso era muy, muy tranquilo. Bueno.
Las tenéis enteros del audio en la web si os interesa, pero bueno, me gustaba esta idea. Si yo aspiro a aportaros algo y os propongo este programa, es para daros en la medida de lo posible esa seguridad que me hubiera gustado mucho tener a mí en su día, que busqué también, como os decía, con proveedores, con externos, siempre para complementar y aprender de cada uno de ellos. Entonces, si hay algo que yo pueda de lo que he hecho y probado y aprendido hasta ahora que os sirva, estoy aquí para eso. Como os decía al principio, para mí esta es una tribu, somos un sector y tenemos un trabajo maravilloso y difícil que muchas veces nos sentimos solos haciendo, que no es fácil encontrar allá afuera gente o que entienda el sector en el mundo de las agencias generalistas o de la consultoría más clásica y yo creo que estas herramientas concretas, estas metodologías técnicas y habilidades que están ahí y que igual de forma habitual en el sector no se les ha dado la importancia que tienen, pues ser al menos una voz y un recurso que pueda estar desde aquí dentro divulgando todo esto, animándoos a ser audaces, a probar, a defender, que muchas veces toca dentro, si por lo que sea, más arriba pasa como me pasaba a mí, ¿no? Con las suposiciones, con las ideas que no están basadas en estar ejecutando, con los objetivos exagerados, con la falta de inversión. Todo eso es algo que tenemos que pelear desde el barro, que es donde estamos nosotras, y que repercute en todo el sector y que serán las que avancen antes, las que se diferencien antes, y estoy convencida además de que el camino es ese y no es otro, porque no es en este sector, es en todos. Entonces, yo espero que os haya servido la conversación de hoy, lo que hemos compartido. Os agradezco mucho y os tenéis también que felicitar a vosotras que estéis para aquí. Para mí que estéis aquí ya es una señal de que sois mirlos y de que tenéis ese canto único y que por lo menos no habéis perdido en ningún momento la curiosidad y la ambición de saber que siempre se pueden hacer las cosas mejor y que estamos para ayudarnos. Yo estoy para eso. Si tenéis dudas, bueno, estoy en el email, estamos siempre en el email. Mañana compartiré la grabación. Sois bienvenidas, ojalá tú seas una de las 5. En el momento en que reserves me pondré en contacto, por supuesto, personalmente con cada una. Y empezamos el 7 de octubre. Y nada más, infinitas gracias, gracias a vosotras, me alegro que haya sido interesante. Me encantaría teneros vuestras caras y haceros una foto, pero igual va a ser mucho pedir para decirnos adiós, pero si no, no pasa nada, no quiero forzar eso. Me alegro de teneros por aquí en cara o en alma y sobre todo me alegro de que, bueno, de que esto os haya podido inspirar un poquito de mi experiencia y que lo hagáis ahora o más adelante, pero que aprovechéis el recurso, lo pidáis y lo exijáis porque hay que formarse y yo estoy más en el uno a uno, pero si saco esta formación y yo quiero seguir dando servicios uno a uno, pero esto lo hago porque realmente creo que es la herramienta que más fácilmente se puede sistematizar y que a la vez tiene esa potencia de empezaros a familiarizar y a ver el efecto real de ponerle una voz y de escuchar al otro lado, de dejar de estar tanto en las cifras y empezar, si no, por lo que sea, nuestro día a día no es el de hablar con los donantes y no estamos con grandes donantes, da igual, no son de otra especie. A mí me pasaba en ACNUR que parecía que como yo llevaba grandes donantes, no sé, tenían otro tipo de cerebro que no era humano y otro, no, no, o sea, es que a mí había donantes que me decían, yo no entiendo, Belén, porque tus emails no los recibe el medio millón de socios. Digo, bueno, pues porque en casa de Herrero, cuchara de palo y al final, pues escribe quien escribe, que normalmente pues se puede haber hecho un curso de marketing, haber trabajado donde tú quieras, pero es que no hay otra cosa más poderosa que un fundraiser humano que ama a sus donantes y que quiere servir a sus donantes y que quiere dar antes de pedir y que pone el corazón por delante, como digo, love racing, porque primero está conectar con lo humano y es que el dinero viene como consecuencia y viene mucho más del que te imaginas cuando vas con esta mecánica, ¿no?, que tenemos de sistematizar, de campañas, de todos igual, de lenguaje profesional, técnico, periodístico. Es que no es ahí donde está la persuasión y nosotros somos vendedores de lo que vendemos y tenemos que ser persuasivos. Y eso no es manipulación. Manipulación es probablemente lo que hacemos
con un exceso de llamadas, de respuestas rápidas, de intentos de conversión desde el primer momento, un montón de cosas que no responden ni a la psicología humana, ni a la psicología de la decisión, ni a la de la filantropía. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas que yo estoy emocionada de hacer este grupal. Yo voy a poner ahí todo lo que yo sepa y voy a escuchar y aprender también de vosotras y con muchas ganas de empezarlo con quien de vosotras se decida. Por aquí no tengo más que decir hoy, que gracias otra vez y que os mando un abrazo. Uy, qué bien, Verónica, ¿qué son quesos o panes? Qué maravilla. Que estoy viendo ahí un fondo que... a ver, ¿qué me va a contar? No, vale, se ha borrado. Yo estaba viendo ahí tu fondo de Sí, panadería, de quesadilla. eran como panes, ¿no? Tenía un pintazo con la hora que es, además. Pues nada, con los panes de Verónica, a ver, os mando un abrazo enorme a todas y que tengáis feliz semana. Gracias otra vez y un beso muy grande Gracias a a todos ti. los Mirlos. Chao, Chao. Belén.